Vamos a orar y vamos a hablar con Dios, a compartir la palabra de Dios. Querido Padre, gracias en esta mañana, porque estamos juntos, oramos para disfrutar tu voluntad y para que ahora que nos hables, al entenderla, lo podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, si preguntáramos qué es, lo voy a tener ahí, perfecto. Y ahí no, todavía tengo que aprender cómo se maneja este. Si preguntáramos qué es adoración, nosotros tenemos un concepto muy errado de lo que es adoración. ¿Por qué? Porque siempre pensamos... Fíjate, sacarme de duda cómo funciona eso, porque me parece que lo apreté mal, o algo le falta. Siempre pensamos que adoración es música, y en realidad adoración es todo lo que tenemos en nuestra vida. Entonces, antes de empezar a ver lo que hay en la pantalla, vamos a Hebreos capítulo 13. Capaz que fui yo, José. Ahí voy, ahí está, con esto, listo. Gracias, José. Hebreos capítulo 13, versículo 15, versículo 14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Adoración. Adoración. ¿Por qué? Ofrecemos sacrificios de alabanza. Y se malinterpretó mucho este versículo pensando que la adoración era música. La música es parte, pero no es todo. Porque adoramos cuando leemos la Biblia, adoramos cuando oramos, adoramos cuando ofrendamos, adoramos cuando cantamos, pero adoramos cuando vivimos, porque somos santos en toda manera de vivir. Y hay un pasaje que vamos a buscar ahora, San Juan capítulo 4, que el Señor Jesús da lo que significa la adoración. Y es interesante este pasaje porque empieza en el capítulo 4 hablando de un viaje que el Señor iba a hacer. Ahora, a ver si ustedes se acuerdan, ¿de dónde iba a viajar el Señor en Juan capítulo 4? ¿Y con quién se iba a encontrar? ¿A dónde iba a viajar? A Samaria. ¿Y con quién se iba a encontrar? Con una mujer samaritana. Si hacen un poco de memoria, los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Los judíos y los samaritanos era una forma, si bien adoraban los dos a Jehová, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Por otro lado, vemos que el Señor estaba con sus discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Los discípulos habían ido a hacer unas compras para poder comer. Y el Señor se quedó. Podríamos pensar, bueno, se quedó porque estaba cansado del viaje y porque en su finura y su fragilidad tal vez los discípulos eran más jóvenes, pero se quedó y se encontró con alguien que él no debía hablar. No debía hablar con una mujer y no debía hablar con una samaritana. Sin embargo, empieza toda una conversación que usted puede ver y el Señor le dice a la mujer que le dé de beber, pero la mujer empieza a hacer mención, pero este es el pozo de Jacob, este es el pozo que nuestros padres nos dejó. ¿Acaso usted se cree más? Y cuando ahí le dice Señor, se lo dice por una cuestión de respeto, no porque ella sabía que era el Mesías. ¿Usted se cree más que nuestro papá Jacob? Este era el pozo de él. De paso, la Biblia no lo dice. No vemos que esté preparado el Señor con una soga, un balde. Yo no sé lo que se usaba para sacar agua, pero no tenía nada como para sacar agua. ¿Con qué iba a sacar agua? Es que la mujer tenía una idea de agua que no era la idea del Señor. Esto es muy parecido a lo que pasa en Juan capítulo 3 cuando vemos a Nicodemo.
conversando con el Señor, y el Señor le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Yo conozco la Escritura, ¿cómo voy a entrar de vuelta al vientre de mi madre? Le estaba hablando de nacimiento espiritual. Acá pasa lo mismo. Ahora, en un momento, en el versículo 10, le dice: respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. Si conocieres que yo soy la gracia de Dios que está caminando por aquí, tu sed se acabaría, nunca más tendrías sed. Pero el Señor no le estaba hablando de una sed como necesito agua en este momento. Le estaba hablando de una sed que es la que todos tenemos, es una sed espiritual, y le promete que iba a ser saciado. Continuando un poco el pasaje, en el versículo 14, afirma esto y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer estaba quedando impactada, y usted sigue el relato y vemos la omnisciencia del Señor cuando le dice: llama a tu marido. No tengo marido. Claro, estaba en concubinato, estaba en pecado. Pero 5 maridos tuviste. ¡Wow! Este hombre sabe todo. ¿Serás profeta? Y se fue y le contó a los demás que se había encontrado con un profeta. Pero el Señor aquí le habla de algo muy importante, y le habla de la adoración. Empezando el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y usted mira todo el relato y habla: bueno, nosotros adoramos en este monte, pero los judíos iban a adorar a Jerusalén, y hay otra diferencia entre judíos y samaritanos, pero le da 2 requisitos de adoración: adorar en espíritu, adorar en verdad. Cuando vamos a buscar la palabra adoración, ustedes la tienen atrás, la palabra proskuneo tiene una connotación muy interesante, porque tiene la idea de besar la tierra. Ustedes se dieron cuenta cuando llega, por ejemplo, el Papa, lo ven por televisión, se baja y besa la tierra. Está adorando a la Madre Tierra. Claro, yo a esa señora no la conozco, pero él adora a la Madre Tierra. Esa es la idea de postrarse. Es la idea de la palabra aquí. Ahora, esto porque en la antigüedad se besaban las deidades. Por eso ven que en algunas religiones cuando tienen un muñeco van y le dan un beso. Era para ellos, en ese momento, una forma de adorar, una forma de postrarse. Pero con el tiempo nosotros empezamos a pensar que la adoración era algo más, y hasta lamentablemente se empezaron a adorar personas. Si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, en un momento alguien quiso adorar a Pedro, y Pedro le dijo que no: yo soy hombre. ¿Por qué? Porque el único digno de llevarse toda la gloria y toda la adoración es el Señor. Fuimos creados para su gloria, para adorarle, y todo sacrificio que nosotros hacemos espiritualmente hablando no es otra cosa que un sacrificio vivo, que lo hacemos consciente y que agrada a Dios, y que definitivamente nada nos va a costar. La segunda palabra que aparece en cuanto a adoración es interesante verla, porque de la misma palabra se deriva la palabra idolatría. La palabra para adoración implica un servicio sacerdotal, algo individual. Eso es la treya, un servicio individual. Si usted va a su Biblia se va a dar cuenta que todos nosotros somos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Yo no sé en qué momentos de la historia se desvió, donde
se piensa que el sacerdote es el cura católico o fulano de alguna religión, y pasó a la iglesia cristiana que los sacerdotes son los hombres del hogar. ¿Y la mujer? La mujer también. Cada uno de nosotros somos un sacerdote para Dios nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del sacerdote? Interceder por otros. ¿Usted no ora por otros? Claro que sí. ¿Cuál es el privilegio del sacerdote? Entrar al lugar santísimo. ¿Usted no vive en el lugar santísimo? Si es santo, si es nacido nuevo, sí. Entonces todos nosotros, de alguna manera, somos adoradores. Y la otra palabra, idolatría. La adoración en su iglesia será la una o la otra. Pero fíjense, la primera palabra es latreia y la segunda es idolatría. ¿Saben que la idolatría en la iglesia cristiana se está dando? Lamentablemente hoy se veneran más nombres que al que tiene el nombre sobre todo nombre, a Jesús. Al venerar nombres, estamos venerando hombres. Idolatría sería, por ejemplo, yo amo este lugar, yo cuido este edificio, pero soy totalmente consciente que si este edificio mañana se vende y lo compro en un supermercado, acá será un supermercado, porque no adoro el edificio. Adoro al cuerpo de Cristo, adoro la cabeza porque soy parte del cuerpo de Cristo. Adoro al que tiene que ser adorado. Pero la idolatría estamos a un paso de poder caer. Y la adoración en nuestra iglesia puede ser una u otra. O idolatría o adoración verdadera. Ahora, el Señor, a ver si lo hice bien, sí. El Señor revela dos principios básicos para la adoración verdadera. Dice que tiene que ser en espíritu y en verdad. El profeta Isaías menciona que el pueblo de Israel adoraba y que con sus labios adoraba. Pero ¿cómo estaba el corazón? Lejos. ¿Saben que si la adoración fuera únicamente canto, cuántas veces usted cantó canciones que no está dispuesto a vivir? Yo un montón de veces. Te amo, Señor, y entrego todo lo que tengo. Y después dice el anuncio, acabamos de cantar, entrego todo lo que tengo. ¿Quién está dispuesto hoy a salir a evangelizar? No, es que tengo tantas cosas que hacer, pero no acabamos de cantar. Lo que pasa es que cuando adoramos, por medio de la música lo tenemos que hacer con entendimiento. Tenemos que saber lo que cantamos, creer lo que cantamos y sentir lo que cantamos. Porque yo puedo cantar que te adoro, Señor. Hoy estábamos cantando Hay libertad. ¡Qué canción hermosa! Claro que hay libertad. Pero hay dos cosas importantes. Los que le adoran en espíritu y le adoran en verdad, como dice Juan 15:24. Ahora, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Puede ir conmigo a Isaías capítulo 6? Vamos a mirar un poco cómo es el Señor. Porque es más fácil decir lo que Dios no es que lo que es. Y Dios es santo. Isaías 6. Estaba el profeta Isaías. Empieza el relato diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios. Y es tanta el énfasis que hace en la santidad de Dios, que si usted mira un poquito más adelante, en el versículo 7 dice: tocando con él sobre mi boca, y aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oyó la voz del Señor. Porque en realidad podemos oír la voz del Señor cuando realmente estamos limpios, disfrutando su santidad. Si usted va a Levíticos capítulo 11, no lo vamos a buscar ahora, va a encontrar un montón de cosas y después va
Santidad, 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 santidad. ¿Por qué? Porque como dice el salmista, yo adoro a Dios en la hermosura de la santidad. Y alabanza o adoración. Yo adoro lo que Él es, adoro su persona, adoro todo lo que Él creó, no la creación. Y ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento de la historia nos pasó? No sé. Bueno, sí sabemos. Cuando en el capítulo 11 habla de Nimrod, en Génesis, vemos que de ahí salen un montón de religiones paganas. Entre ellos, los que hoy adoran a la creación. Los que hoy adoran a la madre tierra. Salen un montón de cosas. Podría leerse el libro Misterio Babilónico y se va a sorprender. Pero Dios no nos llama a eso. Busque conmigo Juan 4:24. Perdón, 1 Juan 1:5. Ya sabemos que Dios es espíritu. Ahora miremos lo que dice 1 Juan. ¿Cómo lo llama ahí? Dios es luz, luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Dios es espíritu. Dios es luz. Y para terminar de completar el concepto, dice, y ninguna tiniebla hay en Él. Hay atributos de Dios que es imposible que comparta con nosotros, pero hay otros que sí. Y nosotros somos santos y ninguna tiniebla debería haber en nosotros. La Biblia no tiene grises, tiene blancos o negros. O adoramos o somos unos hipócritas que estamos fingiendo y caemos en la idolatría. Pero cuando cantamos, cuando oramos, alguien me decía, le pregunté, ¿por qué llegas tarde al culto? ¿Por una cuestión cultural? No, me dijo, porque voy a la parte más importante, a la predicación. Bueno, ese es un estilo que hoy se está utilizando, se llama adoración educacional, después lo vamos a ver. Pero eso es decir, la palabra de Dios es importante, pero la música no, la ofrenda no, los anuncios no, el compartir con los hermanos no. Cuando estamos así juntos, es una adoración colectiva. Estamos adorando a Dios como el cuerpo de Cristo local. Pero no solo es espíritu, no solo es luz. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es... Porque Dios es... No lo escuché, porque Dios es... Si usted no ama, no conoce a Dios. ¿Pero por qué el apóstol Juan se dedica a decir no conoce a Dios? Porque en el conocimiento de Dios, en esa relación íntima, Dios derrama sobre nosotros su Espíritu Santo. Al poner su Espíritu Santo, nosotros podemos amar como Él ama. Entonces el que no ama no tiene un conocimiento íntimo de Dios, porque Dios es amor. Versículo 16 del capítulo 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Otra vez aparece la palabra conocimiento, conocer, la palabra relación. El que no tiene una relación con Dios no puede conocer el amor de Dios. Y no, obviamente no va a poder permanecer. Acuérdense que la palabra permanecer, que el apóstol Juan utiliza muchísimo, es la palabra unión inseparable. No puedo permanecer en su amor porque no conozco al amor, no lo tengo. Entonces Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. La espiritualidad de la naturaleza divina es la razón de la espiritualidad del culto divino. ¿Escuchó bien? La espiritualidad de la naturaleza divina es la razón de la espiritualidad del culto divino. Tenemos un culto que es divino porque alguien divino está presente. Y no solo está presente aquí, está presente en mi vida. Dios está aquí, amén, tan cierto como el aire que respiro, sí lo está.
y tendríamos que gritarlo y el mundo tendría que saberlo y nuestro corazón tenía que ser diferente. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios está en nosotros, no solamente con nosotros, y es el Dios que adoramos. Ahora, por tanto, si no le adoramos en espíritu, estamos errando al blanco, estamos pecando. Adorar en espíritu, en primer lugar, tengo que ser salvo. Nadie pueden venir y cantar, por supuesto, pueden ofrendar, por supuesto, pero va a ser una limosna y no una ofrenda, y va a ser una actuación y no un canto que sale del corazón, porque si no es en espíritu y en verdad, no sé a quién adoro. Y el objeto de mi adoración o la persona de mi adoración es Cristo. Lo veo por la fe. Cierro mis ojos y pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, al decir que Dios es espíritu, Jesús pone de relieve algunas cosas, y vamos a ver por lo menos 3. Ahí está. La primera, Dios es un ser incorpóreo, no es un Dios de madera o de piedra al que se le pueda dar figura visible. No adoramos personas, no adoramos imágenes, no adoramos fotos, adoramos al Dios que no vemos, pero creemos que está acá. ¿Por qué? Porque es difícil para nosotros. Saber que hablamos con alguien que no vemos, ¿no le es difícil a usted? Para mí fue un conflicto cuando recién conocí a Cristo. Yo ya les conté esto, pero al haber venido de la Iglesia Católica, yo tenía necesariamente que pasar por la iglesia y hacer así, porque todo católico se persigna. Mi conflicto era cuando iba en bicicleta, porque tenía que soltar la mano para persignarme. Pero en mi mente eso era, ¿por qué? Porque yo adoraba un edificio y cuando entraba adoraba imágenes. Y de golpe me vi un día hablando con alguien que no veo. Y dije, pero debo estar loco, adorar a alguien que no veo. Pero a ese alguien que no veo, el Dios de toda la creación, lo empecé a sentir. Lo empecé a disfrutar. Pero ¿cuándo empecé a sentirlo y disfrutarlo? Cuando empecé a conocerlo por medio de la palabra. Entonces, Dios no tiene cuerpo. ¿Tuvo cuerpo cuando caminó con nosotros? Sí. A través de Jesucristo vimos al Padre. Ahora, en segundo lugar, es un ser personal, no es una deidad muda o ciega, sino es alguien que nosotros podemos tener comunión. Por eso hablamos de una salvación personal. La salvación no es hereditaria. Yo puedo ser salvo y mis hijas podrían no ser salvas. Es mi relación personal con Dios. Adoro a un Dios que no veo, adoro a un Dios que no tiene cuerpo. Pero ¿saben algo? La Biblia dice que en la naturaleza los cielos cuentan la gloria de Dios. No es que sean Dios ni dignos de adorar, me dejan ver a Dios. La creación entera gime y puedo saber que Dios está. No tengo absolutamente ninguna duda que todos estos acontecimientos climáticos que están sucediendo es Dios mostrándonos cómo la naturaleza está gimiendo, porque están pasando cosas que la Biblia dice que tenían que pasar. Cuando yo estaba en México, me di cuenta que acá pasó el huracán que afectó toda esta zona, y resulta que mirando noticias internacionales, veo que acá estábamos con un huracán. En México temblaba todo, pero en el oriente, esos países que nosotros ni siquiera los mencionamos, hubo un huracán, lo único que le cambiaba es que le pusieron un nombre medio chino, pero hizo destrozos. La creación entera está gimiendo. El que me dice que en este momento no puede ver a Dios, no quiere ver a Dios. Es natural que alguien diga, no puedo ver a Dios, no puedo conocer a Dios, porque si no conoce a Cristo, el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales porque para él son locura y no las puede entender. Y la tercera, hablando de Dios, es un ser inmenso al que el universo entero no puede abarcar. Por tanto, en cualquier lugar se le puede adorar. Vaya conmigo al Salmo 139, por favor. Ahí tiene otros versículos para
para guardar, pero el Salmo 139 es como que el salmista está haciendo una pintura de lo que es Dios. Y empieza en los primeros 6 versículos hablándome de la omnisciencia de Dios. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentar y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo, toda palabra la sabe. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y si usted mira el Salmo, y ojalá pudiéramos explicarlo entero, lo primero que me habla de un Dios que sabe, antes que la palabra salga de mi boca, Él ya sabe lo que yo iba a decir. Él sabe cuando me levanto, Él sabe cuando me acuesto. Él puede saber absolutamente todos mis caminos. Y en el versículo 7, el versículo 6 dice: todo esto es demasiado para mí. Tal conocimiento me está turbando. Por supuesto, porque estamos hablando de la majestad, de la inmensidad, de la grandeza de Dios. A ese Dios adoramos y a ese Dios que con gratitud debemos servir. Ahora, sigue: ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde voy a ir de tu presencia? ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Y el salmista hace todo un cuadro. Si me voy al este, estás ahí. Si me voy al oeste, estás allá. Si me voy acá, ¿por qué? Porque Dios está en todo lugar. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego formaste. Conoce lo más íntimo. Y lea el Salmo en su casa, pero vaya conmigo a Hechos 17. Un salmo maravilloso. De paso, si va a nuestro canal de YouTube, hace unos años atrás, no me acuerdo la fecha, Marcelo de la Llave enseñó ese salmo aquí. Entonces ahí puede tener un estudio para repasar la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Dios que adoramos. Hechos capítulo 17, empezando el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y otro pasaje maravilloso que daría para mucho, podría leer todos los versículos subsiguientes, pero empieza hablando del Dios que hizo el mundo. Vaya con su mente a la creación. De la nada dijo y fue hecho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creador, es el Dios inmenso que adoramos, es el dueño del universo. Ese mismo Dios no habita acá adentro, en 4 paredes. Los judíos adoraban en un templo. Nosotros adoramos con nuestra vida. En el centro de su corazón, en su alma, es un altar donde usted adora a Dios. Lo adora con sus pensamientos, lo adora con su hablar, lo adora con su vivir, porque la adoración no es una actividad, es una actitud. ¿Entiende? Vamos a tener un culto, miren qué mal, ¿no? Y vamos a ir un par de domingos viendo esto. Vamos a tener un culto de adoración. No, vamos a tener una vida de adoración, porque el culto sería una actividad. Una vida de adoración es una actitud. Si entendiéramos la grandeza de Dios, ni siquiera preguntaríamos si podemos servir. Le serviríamos con temor y reverencia, porque
se lo merece. Es la grandeza de Dios. Y tal vez no nos damos cuenta de qué momentos adoramos, pero déjeme mencionarle algunos, nada más. Y el Nuevo Testamento, en cuanto a la forma, no habla mucho, pero la palabra de Dios, la oración, el canto, la ofrenda y la comunión son formas que nosotros tenemos hoy para orar. ¿Por qué lo hace a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante como espada de dos filos. Porque la palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Entonces Dios me toma a mí como un vaso de barro, trabaja con el cincel y me va moldeando con un solo propósito: hacerme semejante a Él. Cuando vamos al libro de Nehemías, vemos que en un momento el pueblo queda conmovido porque encuentran la ley. Esdras se pone de pie y le empieza a leer. Y estaban leyendo la palabra de Dios. Este libro es un libro común para muchos. Hoy tenemos versiones de todo tipo y tamaño. No sé usted, yo tengo muchas versiones. Pero no sé para qué tengo tantas si leo una sola. Pero saben que no importa qué versión lea, la mejor versión de la Biblia es que nosotros somos cartas leídas por todos. La mejor versión de la palabra de Dios es cuando Dios, la gente me mira y ve a Cristo. Ahora, ¿vas a cantar? Lo segundo es la oración. Cada vez que yo leo la Biblia sí o sí me va a llevar a versículos que dicen: orad sin cesar, dad gracias en todo. La Biblia siempre me va a llevar a tener relación íntima con Dios. Hay personas que me dicen: no, es que yo no puedo orar, pero voy a leer mucho la Biblia. El diablo le puede engañar y entretener orando, pero yo voy a adorar a Dios cuando le empiezo a conocer y le conozco absolutamente por su palabra y me dejo conocer cuando hablo con Él. Es una comunicación, es de dos vías. Ahora, también lo hago a través del canto. Cantamos con entendimiento, pero también lo hago a través de la ofrenda. Cuando usted va a mirar la ofrenda, 2 Corintios capítulo 8, dice que la ofrenda es una muestra de amor a Dios. Y es un regalo de su gracia que podamos ser parte. Cada vez que usted pone la mano en el bolsillo, ayer dijeron algo muy interesante. Yo nunca vi todavía un billete de 50.000. No lo vi. Siempre lo veo de a 5, de a 10. ¿Alguien vio alguna vez un billete de 50? ¿Es una denominación grande o pequeña? Es la más grande del país. Cuando vas al supermercado, ¿te alcanza para comprarte de un mes? ¿Sí o no? Entonces pequeño. ¿Por qué no lo pones en la ofrenda para ver qué grande se ve? Porque vas al supermercado y gastas 50.000 colones como si nada. Después, ¡ay, puse 50! La ofrenda no puede doler. Al que me dice, la ofrenda duele, es un tacaño o es un avaro y no da por alegría, da por limosna. La ofrenda empieza por mí, entregándome en adoración al Señor y por consecuencia a mi bolsillo. No tengo problema con ofrendar, me agrada hacerlo, nunca me dolió, lo disfruto mucho. ¿Por qué? Porque Dios siempre me devuelve. Y por último, la comunión. Cuando la Biblia habla de la comunión, habla mucho de la comunión. Es muy fácil la palabra koinonía, comunión unos con otros, y es lo que hablamos hace 3 domingos. Todos nos necesitamos. Pero parte de la adoración somos nosotros como cuerpo de Cristo. Yo quiero apoyarle a usted orando, quiero apoyarle a usted ofrendándole, quiero apoyarlo animándole. No sé cómo, pero necesito apoyarle porque somos parte de su cuerpo. Ahora, ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que necesitamos, ese es mi Dios. ¿Es el suyo? Señor, en esta mañana
Te agradecemos mucho porque podemos ver una pincelada de tu grandeza. Podemos saber que sos real. Y Señor, quisiéramos inclinarnos ante ti, no para besar la tierra, sino para derramar nuestro corazón. Queremos adorarte verdaderamente en espíritu, porque te conocemos y estamos en comunión. Y queremos hacerlo en verdad, no con un labio fingido, sino de lo más íntimo de nuestro corazón y en integridad. Mostrarnos quién sos, Señor, y mostrarnos quiénes somos nosotros. Gracias por ser tus hijos, tu creación, el fruto de tu aflicción. Gracias por honrarnos con vivir en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.